Hola, bienvenidos a la serie Principios de Fe. El tema que estudiaremos hoy es la disciplina eclesiástica y puede ser definida como el conjunto de procedimientos y acciones basadas en la Biblia que se llevan a la práctica en la Iglesia para prevenir, desalentar y corregir las prácticas pecaminosas de los miembros y líderes. El pecado es la raíz de las mayores desgracias y el principal factor de infelicidad y frustración en un creyente. La expresión caer en pecado en la Biblia denota una situación ocasional, inesperada y del todo ajena a la experiencia normal de un verdadero Hijo de Dios. Anticipando esa situación, el apóstol Juan nos dice en un lenguaje muy afectuoso en su primera epístola, capítulo 2, el versículo 1, lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya muy diferente es hacer del pecado una práctica habitual, sistemática y consciente. A esto llamamos vivir en pecado. Esta es la condición normal de un inconverso, pero es inadmisible que sea la conducta de quien dice ser cristiano, o peor aún, de un líder de la iglesia cristiana. Pablo les dice a los hermanos corintios en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Si el pecado es tan grave, entonces, ¿qué debe hacer la Iglesia? La respuesta es disciplinar. Lamentablemente, la expresión disciplinar ha sido mayormente mal interpretada. En ciertos contextos, la disciplina es únicamente sinónimo de castigo o coerción. Hay incluso organizaciones religiosas en las que no se aplica, por temor a que la hermandad abandone la Iglesia. Pero aplicada de la manera que Dios enseña en su palabra, es lo más saludable para la Iglesia y membresía. Veamos lo que la palabra de Dios enseña respecto a la aplicación de la disciplina. El pasaje más esclarecedor acerca de la disciplina en la Iglesia y cómo debe ser realizado el procedimiento lo constituye Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Notemos que el fin último que se busca es ganar al que ha pecado. En otras palabras, la disciplina ve al pecador como alguien que debe ser restaurado, corregido y devuelto a la comunión de la Iglesia. Podemos denominarla disciplina preventiva o correctiva. Pero cuando no se logra esta meta, por una actitud deliberada del pecador, la disciplina se convierte en punitiva, desencadenando la marginación del pecador no arrepentido de la comunión de la Iglesia. En segundo lugar, se notan claramente las etapas que han de seguirse en un proceso de restauración o marginación disciplinaria. Jesús propone una primera conversación personal y en privado con el ofensor, para reconvenirle por su actitud y ganarlo, como nos dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Jesús también aconsejó del mismo modo en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo. El apóstol Pablo de igual modo aconseja los mejores modos para tratar con el que yerra, como nos dice en el libro de Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, si alguno ha caído en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Si esta primera iniciativa fracasa, se instruye al ofendido a que se haga acompañar y respaldar por 2 o más testigos, para que se deje constancia del procedimiento seguido. Así lo prescribía la ley mosaica en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, el versículo 15. Un solo testigo no será suficiente contra ningún delito o pecado cometido. Solo por el dicho de los 2 o 3 testigos se decidirá la causa. El mismo principio es recordado por el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 1, y nos dice: en boca de 2 o 3 testigos se decidirá cada caso. Si persiste la actitud del pecador de no querer oír la reprensión, Jesús enseña que el caso ha de ser dado a conocer a la iglesia. Esto no es un castigo, sino una manera de proteger el testimonio de la iglesia, evitando la mala influencia del pecador. Y si esta medida extrema aún no tiene éxito, entonces no queda otra opción que la marginación del ofensor, según aconseja el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 6 y 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntáis con él para que se avergüence. Una cuestión que a veces resulta compleja es la indicación de la palabra de Dios que nos instruye a aislarnos del pecador no arrepentido. En ocasiones hay personas que se solidarizan inapropiadamente con él, añadiendo un nuevo foco de tensión en la comunidad. En otros casos, la hermandad actúa de manera insensible y poco misericordiosa. Una actitud equilibrada en este asunto nos la provee el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 15, de la manera siguiente: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Cuando el procedimiento antes descrito no rinde los frutos esperados, la Iglesia debe considerar seriamente la posibilidad de apartar al pecador de la comunión de la Iglesia, como lo establece Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Para muchas personas, la expresión excluir tiene connotaciones demasiado fuertes y prefieren no emplearla. No obstante, estrictamente hablando, la Iglesia solamente confirma algo que el pecador ya ha decidido con su actitud no arrepentida: aislarse de la comunión de la Iglesia. A manera de resumen, y con la finalidad de alcanzar mayor precisión, presentaremos 4 razones que justifican la implementación de medidas disciplinarias permanentes en la comunidad cristiana. La disciplina eclesiástica es necesaria, primero, porque la Iglesia debe elevar el nivel moral de la sociedad. Pablo le escribe su primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15, para instruirle acerca de cuál debe ser su conducta. Aunque tenía la esperanza de ir a verlo personalmente, le señaló que ante un eventual retraso en su viaje, le enviaba esta carta con el objetivo de que supiera cómo actuar en la iglesia. Y dice así: y si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando compartimos con Pablo esta imagen de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, resulta sencillo entender todas las indicaciones bíblicas que nos imponen a los creyentes la responsabilidad personal y corporativa de vivir en santidad. Con una brillantez digna de mención, nuestro Señor increpa a sus seguidores
planteándoles que son la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, el testimonio de pureza y lucha contra el pecado ha de ser el principal patrimonio de los seguidores del Señor. Por ello, la solemne declaración que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, que debe hacernos reflexionar, y nos dice así: habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico capítulo 20, versículo 26. Nuestro mensaje de santidad deja de ser creíble y válido si la Iglesia no vive en santidad. Por eso la disciplina eclesiástica no es algo opcional, sino esencial y necesaria. Segundo, porque el testimonio de la Iglesia fortalece la evangelización. De nada sirve que prediquemos la verdad si no la vivimos y no somos ejemplo para el mundo. Además, cuando un pecador no arrepentido y que desea seguir en el pecado no es amonestado y disciplinado, trae tinieblas y maldición a la Iglesia. Recordemos las consecuencias que trajo al pueblo de Israel el hecho de que Acán, de manera secreta, tomara del anatema. La maldición de Dios fue sobre toda la nación y solo hubo bendición nuevamente cuando Acán fue eliminado del pueblo. Este hecho está registrado en el libro de Josué, el capítulo 7, los versículos 25 y 26. Josué le dijo: ¿por qué trajiste estas desgracias sobre nosotros? Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos, y luego los quemaron. Después pusieron sobre él un gran montón de piedras, que todavía sigue en pie. Por eso esta razón se llama todavía ese lugar Valle de Acor. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Tercero, porque la disciplina eclesiástica produce frutos deseables. El autor de Hebreos aborda la disciplina de manera muy práctica y nos dice en el capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Además, la disciplina ayuda a que los otros miembros de la Iglesia perciban la gravedad del pecado y eviten cometer un error semejante. Si un miembro comete un error de repercusión pública y no se toma ninguna medida correctiva o punitiva, el mensaje transmitido a otros, y especialmente a los jóvenes, es que el pecado no es realmente grave y la Iglesia y los miembros no sufren nada con ello. En este sentido, es beneficioso tener temor de pecar contra Dios y contra nuestros hermanos, ya que hay doble consecuencia para el propio pecador y para la Iglesia, si no toma las medidas disciplinarias que corresponden. Cuarto, finalmente debemos recordar que así como todos estamos expuestos al pecado, todos debemos estar sujetos a la disciplina. No es correcto buscar justificaciones que pongan a hermanos o a líderes por encima de las normas divinas. Una actitud complaciente con el pecado no se condice con las enseñanzas bíblicas, ni con el ejemplo que nos dio el Salvador. ¿Quién pudo decir con toda verdad lo que nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 46? ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Ni siquiera el rey David, hombre que según Pablo era un varón conforme al corazón de Dios, se escapó de la disciplina como consecuencia de su pecado. Esto nos enseña que todos podríamos deslizarnos y caer. Entonces, ¿por qué no abrazar con humildad la reprensión del Señor y dejarnos moldear por el divino alfarero? Queridos amigos, no tengamos temor de promover e institucionalizar la disciplina eclesiástica. Al presente no es motivo de gozo, pero a la larga acercará a la Iglesia al ideal que el Señor espera, que seamos un pueblo santo y apartado del pecado. Dios quiere y puede ayudarnos a alcanzar ese blanco. Les invito a que oremos en este momento.
Querido Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por habernos hecho comprender este importante tema. Gracias, Señor, porque tú nos haces comprender la necesidad de la disciplina cuando por yerro caemos en pecado y es necesario que se nos reprenda para que podamos corregir nuestros errores. Te pedimos, Señor, también a aquellos que están en el pecado para que puedan despertar de la triste condición en que se encuentran y puedan así también ser rescatados a tu redil. Concédenos tu gracia y que tu Santo Espíritu siempre nos alumbre, nos haga entender nuestra condición y así también podamos ayudar a aquellos que aún no entienden este tema. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el santo y buen nombre de Jesús. Amén. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con nombre y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. Soy y mío es ser, su senda con placer seguir, resuelto a serme siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó. Bueno, me despido deseándole las más ricas bendiciones de Dios y que su Santo Espíritu grabe en nuestra mente y corazón los temas que hemos estudiado juntos. Amén.